¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos en su canal Alimento de Vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Vamos a tocar en esta oportunidad un tema muy importante que le he puesto por título Comprensión Lectora. Amados hermanos, leer las Escrituras, leer la Biblia es muy importante, porque la palabra de Dios, y esta nos instruye, nos capacita, nos prepara para crecer espiritualmente, también con respecto a lo que somos como personas. Nos ayuda mucho en muchas o en todas las facetas del ser humano. Pero, amados hermanos, cuando leemos la Biblia, la estudiamos, muchas veces se incurre en errores escriturales. Porque a veces, al leer las Escrituras, creemos que dice una cosa y a veces no es así, sino que es otra. Voy a dar algunos ejemplos para entender bien y comprender bien y entender bien las Escrituras. Es solamente una muestra para que usted siga leyendo la palabra del Señor, pero ahora con una comprensión lectora. Vamos a ir al libro de los Hechos. Abramos la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 al 3. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 1 al 3. Leo la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Acá, amados hermanos, si observamos con detención esta escritura, podemos dar cuenta de que algunos hermanos incurren en errores. Y vamos a decir por qué. Dice la escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo. Entonces vino del cielo un ruido fuerte, un ruido grande, que dice que como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Entonces muchos, amados hermanos, dicen que ¿quién llenó toda la casa? El viento recio que soplaba. Y hacemos nosotros un estudio con respecto a que el viento es símbolo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo llenó toda la casa. Pero sin embargo esto no es así. Quien llenó toda la casa fue el estruendo. Y para eso vamos a saber quién escribió el libro de los Hechos, que fue el historiador, el hermano Lucas, el mismo que escribió el Evangelio según San Lucas. Entonces escribió el libro de los Hechos, amados hermanos, y él empezaba a indagar, porque era un historiador.
Y cuando llegó a estudiar este capítulo, ¿cierto? La gente le decía que había muchas personas reunidas en el aposento alto cuando de repente se escuchó un estruendo, un ruido fuerte, un ruido poderoso, un ruido muy grande. Y Lucas seguramente le preguntó a aquellos que apreciaron o que oyeron este ruido, pero ¿cómo era este ruido? ¿Cómo era? Y ellos le decían, no sé, era grande, era poderoso. Podría ser así como un viento recio que soplaba. Lo más parecido era un viento recio que soplaba. ¿No es cierto? Entonces, dice, el cual llenó toda la casa. ¿Qué llenó toda la casa? El ruido, que parecía un viento recio. Porque la palabra, amados hermanos, dice como un estruendo, un estruendo como de un viento recio. Es decir, como es similitud, semejante, parecido. Entonces se parecía a un viento recio que llenó toda la casa. Y sigue, amados hermanos, diciendo, donde estaban sentados y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. También algunos estudian y han enseñado que se le aparecieron lenguas de fuego a las personas, a los que estaban reunidos en ese aposento alto. Y la Biblia, la Escritura, no dice que fueron lenguas de fuego, sino que parecida a lenguas de fuego, como lenguas de fuego. Solamente la Escritura dice que se les aparecieron lenguas repartidas, lenguas repartidas. No dice que eran lenguas de fuego. Y volvamos a Lucas y él indaga y dice, pero ¿cómo eran estas lenguas de fuego? Entonces la gente que vio esas lenguas le decían seguramente, no sé, lo más cerca puede ser que parecían como lenguas de fuego. Parecían como lengua de fuego. Entonces, como lengua de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué se asentaban en cada uno de ellos? Estas lenguas repartidas, que parecían lenguas de fuego, pero no eran lenguas de fuego. Entonces, amados hermanos, de esta manera, muchos leen las Escrituras y enseñan cosas que la Biblia no dice. Entonces estamos estudiando estos temas. Vamos a tocar otros ejemplos para que usted empiece a entender bien las Escrituras. Cuando usted ahora comience a estudiar la palabra de Dios, estúdiela con mucha detención, palabra por palabra, respetando las comas, los puntos, todo aquello para tener una buena comprensión lectora de la palabra del Señor. Amén. Voy a leer nuevamente este texto bíblico que dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 3. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Como, o parecido, ¿no es cierto?, semejante a un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, que fue el ruido.
donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, parecida, semejante al fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. Entonces, amados hermanos, tengamos comprensión lectora para leer las Escrituras, para entender bien y comprender bien lo que la Biblia nos enseña, nos declara, nos dice a cada uno de nosotros. Y de esta manera podemos hacer estudios bíblicos, enseñanza bíblica, como corresponde. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y lo vemos en el próximo programa.